Buenos días, compañeros y compañeras. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de la Cátedra de Contexto Francisco Antonio Moreno y Escandón. La sesión del día de hoy está bajo mi cargo y estaremos hablando, o mejor, intentaré dar algunos elementos para entender los conceptos de cultura, política, educación en los entornos de América Latina. Generalmente se dice que es historia de la cultura, historia de la política e historia de la educación, o historia de las políticas culturales, historia de las políticas educativas e historia de las políticas para hacer política. Y realmente dentro del contexto de la intervención, seguramente extrañarán que no se diga educación política, educación cultural, educaciones de la educación y educación para la vida. Pues porque cada uno de ustedes tendrá la opción de ir a partir de cada una de las temáticas que se ha trabajado, desarrollando sus propios argumentos desde sus diferentes contextos para poder entenderlas. Lo importante aquí es clarificar algunos elementos que les permitan hacer ese tipo de reflexiones. En la sesión pasada, el profesor Ricardo Alberto Sánchez Fernández trabajó elementos bastante fundamentales sobre lo que se constituye con los conceptos de ideología. O mejor, trabajó sobre las ideologías y más enfatizado en un elemento fundante para él de la ideología del socialismo o el marxismo, sin dejar de lado el resto de las demás formas o estructuras de pensamiento. ¿Por qué iniciar hoy a hablar de capitalismo? ¿Por qué iniciar? ¿Por qué hablar de un liberalismo económico? Fueron tres términos que se tomaron y se dieron a conocer tanto en la charla del profesor Fidel Mosquera como en la charla del profesor Ricardo Sánchez, pero que ahí sí mi interpelación es mía y solo mía. A mi juicio, es menester dar una visión menos personalizada. Y para ello voy a empezar al revés. Voy a iniciar leyendo un contexto que nos da las comunidades originarias desde México hasta la Patagonia y que nos hablan de un mundo otro, de una otredad otra, y nos dice que otro mundo es posible. Es posible si queremos un mundo o una alternativa o un mundo alternativo en el que existan los inexistentes, los invisibilizados, los no reconocidos, los no tenidos en cuenta, donde todos y cada uno de ellos y nosotros quepamos. Debemos hacer del cambio un proceso global y participativo
un espacio abierto de y para la sociedad. Claro, la sociedad entendida como algunos le denominan sociedad civil, todos, pero si utilizamos el término civil es excluyente. Entonces habría que adicionar sociedad civil incluyente, equitativa, diversa, plural y horizontal, todos en el mismo nivel y razón, en el que se organice actividades de la autogestión humana y la corresponsabilidad humana en el ecologismo, en la no violencia, y en un elemento que se define y que debe ser parte integral de todo lo anterior, una afirmación de lo ético, donde los organismos y los organizadores, los directores, los dirigidos, sean facilitadores y no dirigidistas, ni mucho menos dominadores ni maltratadores. Dicen las comunidades originarias, donde la sociedad tenga como función principal crear conciencia del aprendizaje, pero no solo del nuevo aprendizaje, del nuevo conocimiento, sino lo ya conocido también. También dice que eso debe provenir de la participación y de las particularidades individuales de sus participantes, sea de una forma horizontal, pluralista y diversa. Solamente de esta manera haremos posible el cambio nosotros mismos, nuestras organizaciones, nuestros entornos, con sentido y para que algún día otro mundo sea posible. Eso lo firman las comunidades en el foro social del año anterior. Nos dan algunos elementos a tener en cuenta dentro de cómo lograr ese mundo posible, pero que obedece a 3 elementos que precisamente vamos a mirar hoy. Es posible, sí y solo sí, la nueva forma de hacer política sea la que necesita y la que requiere la sociedad para impulsar, transformar y pasar de los errores del pasado hacia las convivencias y equidades del futuro. Y dice, con una continua contribución en el presente. Eso quiere decir en nosotros mismos, en el cambio que logramos, en lo que entendamos y cómo nos educamos. Por allá afuera, subiendo aquí nomás hay un letrero que dice, la educación no va a cambiar la sociedad, pero la educación busca transformar a los que sí pueden cambiar la sociedad, cada uno de ustedes y cada uno de nosotros. Nos dice, tenemos que transformar ese mundo viejo, ese mundo medieval, ese mundo moderno, ese mundo liberal,
conservador y neoliberal que fue dogmático, opresivo y 100% negador de los derechos, a la equidad, a la igualdad y al bienestar. Si desde estos imaginarios partimos, entonces nos decimos, ¿y qué es una injusticia? ¿Y qué es una desigualdad? ¿Y qué sería? Formas de violencia inaceptables. O sea que si hay formas de desigualdad que podemos aceptar, o sea que si hay formas de inequidad que podemos aceptar, o sea que hay formas de violencia que podemos aceptar. Recordemos que nos dijeron claritamente que si los principios éticos los volvemos a dejar en nuestra prioridad, otro mundo será posible. Pero ¿qué transformar entonces del conservatismo, del liberalismo, del neoliberalismo, del mismo marxismo, del mismo socialismo? Si no sabemos qué es cada uno de ellos, ¿qué vamos a transformar? Vamos a intentar hacer un recorrido muy sucinto y ambicioso, sí, sobre cultura política, educación. Por favor, todo lo que vamos a decir está en el torno de la educación, de la cultura y de la política. Además, afirmando categóricamente que en la mayoría de los conceptos que se han perpetuado y que nos han calado en nuestras mentes y en nuestras prácticas, realmente la práctica, nuestro entorno social, nuestro entorno físico ha sido desconocido. Y el concepto está solamente en aras de modelos y formas de producción. La filosofía, que es la que ha inspirado todos estos modelos, en lo práctico, para lo conveniente, a veces se deja de lado. Partiendo del principio ideal de filosofía, que es dejar del pasado recoger cómo se vivió, del presente analizar cómo se vive y del futuro lo que soñamos y anhelamos cambiar del pasado y del presente para alcanzar un mejor vivir. Y esto no se nos haga raro, es del buen vivir de nuestras comunidades primitivas, no, sino de nuestras comunidades originarias, que plantean ello, pero que para Occidente no es una forma de vida ni de filosofía. Por eso hay transformaciones que obligan a dudar de la verdad expresada desde Occidente y del conocimiento perpetuo que Occidente siempre dijo que era el único valedero. El concepto de cultura, política y educación, si bien es cierto, algunos aparecen en el siglo XVI, otros en el siglo XV, otros en el siglo XIII, otros con algunos desarrollos de las culturas grecolatinas, otros con el reconocimiento de algunos escritos de Asia, África, pero muy pocos realmente dan el salto a mirar que desde la aparición de ese Homo sapiens sapiens, de esa organización y esa necesidad de vivir en comunidad, grupo, horda, clan, tribu, familia,
fue necesario establecer formas de comunicación, formas de convivencia y formas de supervivencia. A eso le dicen políticas. Políticas para la convivencia, políticas para la defensa o políticas para vivir en sociedad. Hay muchas formas de denominarlas hoy, pero su existencia está allí y su presencia está. Uno, el principio de política siempre estará ligado a dirigir y para dirigir se necesita director y a quienes dirigir. En ese orden de ideas, en el en el neolítico, siempre confundo el orden, en el neolítico, las comunidades originarias predominó la ley del más fuerte. Y quien estaba arriba, mientras tenía la fuerza y la fortaleza, pues era quien dirigía. Los demás, subyugados, obedecían. Claro, algunos también le denominan a esto procesos de comunidades de contrarios originarios, el más fuerte contra el más débil o los débiles contra el fuerte, y le denominan lucha de contrarios. Algo otros le dicen que es un comunitarismo primitivo. Pero ellos también tienen políticas, porque ellos también establecen formas para vivir, para atender sus necesidades y para dar respuesta frente a agresiones, bien provengan de la naturaleza o de los animales con los que comparten el espacio o de sus propios miembros internos. Y para ello se generan reglas, pautas o normas, dicen hoy, o formas o símbolos que van a regentar cada uno de estos elementos. Y todo eso que hace, si son acciones del ser humano, si son acciones del individuo, si son acciones del sujeto, pues no es otra cosa que la cultura de su momento histórico o de su época, para no confundirnos con cuando digo momento histórico, con el pensamiento que posteriormente Marx retoma como el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Divisiones que él hace para poder entender su pensamiento político. Pero aquí nos interesa mirar que estas acciones, aunque no se les diga cultura, eso obedece a ese concepto que posteriormente se va a denominar y que va a irse transformando a través de los miles de años y en los últimos siglos, en los dos últimos siglos, de 1800 a el 2000, ustedes pueden mirar un texto que se llama Acervo de Cultura, donde hay más de 250 términos con los que se denomina el concepto de cultura. Pero que todos, absolutamente todos, están centrados en mostrar los elementos que están en el entorno, en un lugar geográficamente establecido, con un grupo específicamente reconocido y con sus particularidades que le hacen decir que culturalmente tienen una diferencia con el otro. Pues estos saltos se van dando con las mismas estructuras en los tres elementos. ¿Y quién nos dice que en la época, toda la historia nos lo muestra, que en el inicio de la humanidad, cuando el hombre necesitó protegerse de la lluvia, buscó una cueva y aprendió que allí se protegía de la lluvia? Y la siguiente generación que vino no tuvo que estar a la intemperie para protegerse de la lluvia.
la generación que le precedió le contó, le comunicó, le enseñó que la cueva le protegía de la lluvia. Y allí hay un ejercicio principal de enseñanza, aprendizaje, y a eso le llaman educación. Educación, lo que la sociedad quiere que sus comunidades aprendan. En la época primitiva, sus sociedades necesitaban que aprendieran a sobrevivir, a cuidarse, a convivir con el otro y, aunque no nos lo dice explícitamente ningún escrito, a dominar la naturaleza, porque ya sabían cómo se portaba el fuego, qué pasaba con el agua, observaban la tierra y también aprendían que los ciclos naturales les proveían alimento. Bueno, esto para entender y para que tengamos claridad que no es nuevo el concepto o la denominación cultural puede ser nueva, el concepto de política puede ser nuevo, el concepto de educación puede ser nuevo, como palabra que denomina acciones desarrolladas por el individuo, pero que los elementos que la conforman vienen con la aparición del hombre. Claro, en sus diferentes niveles y categorías, y ya lo iremos viendo. Pero para ello, antes de entrar a mostrar cada una de estas, la educación, la cultura y la política, debo hacer lectura a tres elementos que son necesarios, que a partir del siglo XVIII hacen parte de nuestros elementos, de nuestros conocimientos, de nuestros acervos, para no decir que son parte integral de nuestra cultura, porque no es cierto. Hay posibilidad de elegir otros caminos. Sobre el liberalismo económico. Todos escuchamos que Adam Smith, que David Ricardo, que el mismo Carlos Marx, que muchos economistas de hoy, Proudhon, muchos de ellos han logrado transformar la forma de producir o de enriquecerse a través de los conceptos del liberalismo económico. ¿Pero qué nos dice el liberalismo económico entonces? Primero, que son acuerdos que se dan en las sociedades y con las sociedades, pero con un solo propósito, que es la producción de ganancia, la producción de excedentes. Y ya, para dar un ejemplo que no es del siglo XVI ni del siglo XVIII, como se dice que aparecen los términos de economía, aparecerá el término, pero, a ver, estamos cercanos a la Semana Santa, hay muchas películas que pasan en Semana Santa, entre ellas hay una que nunca falla, que siempre la están pasando, y que se llama, a ver si me acuerdo, Ben-Hur no es, José vendido por sus hermanos, o no sé cómo, hay muchas formas como lo denominan, que es la época para los cristianos religiosos, judeocristianos, que habla de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, las 7 espigas de trigo gordas y las 7 espigas flacas. Bueno, que lo único que muestra es que para los tiempos de abundancia es necesario almacenar, conservar, prever, para que en los tiempos de escasez se pueda tener elementos. Claro, esta acumulación de grano genera poder y genera riqueza. En este caso, pues, estaban hablando en la antigüedad, pues, para tenerlo en cuenta, que es el trabajo. Hoy, o en ese momento, la política económica dice que se deben crear leyes
que sean rígidas para que en el tiempo perduren y ellos puedan beneficiarse. ¿Quiénes? Los productores. Se dice que el liberalismo económico busca el interés individual y que éste se procura sobre el interés general. Algunos son más ambiciosos y dicen que, como la gran salvación, indican que no, que es mejor que sea un interés individual que lo procure la generalidad. Igual, lo único que propone es que sea tenido en cuenta yo y yo, como individuo, que me preocupe por mí y para mí. Pero no, para nada nos muestra en el contexto social lo que esto causa. Y eso se practica aún. Entonces, lo que para las sociedades primitivas, la consecución de lo individual para la convivencia en lo colectivo, esperemos a ver si la compañera nos deja. Esa última parte no la alcancé a escuchar bien, compañera. Gracias, compañera. Les decía que entonces el elemento cambia de lo que es el interés por lo colectivo, se subsume en el interés por lo individual. Entra un elemento que va a ser fundamental para este tipo de economía, que denominan las leyes de la oferta y la demanda, y que en principio se proponen como una justa ley de demanda para una justa ley de oferta, que se supone que en un comunitarismo sería en equidad lo que cada quien requiere para vivir lo tenga, pero aquí simplemente quien tiene para pagar puede comprar al precio que el oferente dé y a mayor demanda, mayor precio, a menor oferta, mayor precio. El trabajo entonces se va a considerar como una mercancía, que eso ya nos lo explicaron bastante, y la libertad absoluta
de la competencia. Ya no es de los individuos, sino una libertad para competir en los mercados. Luego viene un elemento que es cómo la interacción de los individuos se reduce solamente a un estado económico, relación económica entre las partes del que ofrece, del que tiene, para adquirir, o mejor, como hoy se dice, si necesita, yo lo tengo, pero te cuesta. Además, la política de ese liberalismo económico va a crear un espectro que se denominó que para que los estados tuviesen sus economías y que fueran sujetos, que ayudaran a través del proceso de la educación a generar una moral, ojo, ya hablamos de eso, una moral que les permita generalizar sus propósitos de convertir el trabajo en mercancía. Solo basta decir que ética es el elemento inmutable, incambiable e intransformable de la acción del individuo. Se es ético cuando se actúa de acuerdo al deber ser del individuo. Por eso se dice, no hay medio matones ni medio ladrones, sino hay ladrones y hay matones. Lo que sea a medias y se acepte, a eso le dice el moral. Moral es lo que una sociedad está en capacidad de aceptar y por la que se va a guiar. Lo moral lo propone la sociedad. Lo ético es los más altos valores de protección del individuo y de los individuos para garantizar la vida y la existencia de los seres humanos. Por eso se dice que un principio ético por excelencia es el principio o el derecho a la vida. Y ese derecho a la vida no le niega que en su libre albedrío, que era moral, dijo que usted tenía un libre albedrío para decidir si mataba o no, y que usted iba a la cárcel y después de tantos años le pagaba a la sociedad del mal que le había hecho. Eso es formas de convivencia. Le dice que usted queda libre de ese cargo, de ese asesinato que cometió. Quedará moralmente excusado, pero seguirá siendo asesino. Éticamente no se puede ver diferente. A eso, pues en eso tendríamos que entrar a mirar un poquito más profundamente el desarrollo de lo ético y la transmutación que ha sufrido durante los últimos 100 años el concepto de la ética para la conveniencia de los estados mayoritariamente imperialistas, capitalistas y dominadores. Pero al mismo tiempo, el liberalismo económico propone que había que ser crítico con el sistema imperante. ¿Y cuál era el sistema imperante? Un sistema benefactor, un sistema protector, un sistema que buscaba lo comunitario, un sistema que buscaba el bien común para convertirlo en un sistema individualista, para convertirlo. Y hay que tener cuidado cuando escuchamos esa crítica del sistema, porque se está refiriendo al sistema de la época, no es al sistema actual. Si hacemos crítica hoy al sistema hoy, lo estamos haciendo desde nosotros a este sistema y nos ubicamos en este contexto. Pero si estamos hablando de la crítica que hizo el liberalismo económico
del siglo XVIII, tenemos que ubicarnos en la sociedad del siglo XVIII, que está en la sociedad preindustrial, industrializada, y que se da el cambio de un sistema feudal, totalmente feudal, medianamente industrializado, a un sistema totalmente industrializado, pero que aún en nuestros días, en nuestra sociedad, en nuestro país y en nuestro sistema económico, tenemos feudos, tenemos grandes propietarios de la tierra y la sociedad en general no posee territorio ni mucho menos posee propiedad privada. Y el liberalismo económico propende por la defensa de la propiedad privada individual frente a la propiedad colectiva y comunitaria. Se dice que hay un Estado que tiene bases económicas sostenidas a partir de una moral económica donde el Estado debe ser el único monopolizador de los medios de producción, y en eso entran algunas contradicciones frente a los elementos generales de un Estado protector, un Estado benefactor, que se propusieron con la modernidad también. También se dice que el Estado puede intervenir como custodio, como garante del bien común. El Estado debe ser, lo plantea Rousseau, lo plantean la mayoría de los teóricos del Estado, garante de la equidad, de la igualdad y del bien común. Bueno, eso ya es entrar en un proceso de análisis de los estados, los nuevos estados modernos que se dan. Y lo único que queda claro del sistema económico o del liberalismo económico es que para las sociedades de América Latina fue nefasto, porque ni siquiera llegó a América Latina a reconocer un Estado de economía liberal, porque siempre estuvo regentado por grupos económicos dominantes en la mayoría de los países, y los que quisieron tomar otros rumbos, ya sabemos lo que les pasó, se convierten en dictaduras y a sus miembros de la sociedad los van masacrando paso a paso. Bueno, pero ¿de dónde surgió todo ese estado? ¿De dónde surgió todo este estado de ideas sobre el liberalismo económico? ¿Y por qué el liberalismo económico se planteó todo eso? Porque algunos teóricos, como ya se mencionó, se les ha ocurrido dividir los estados económicos liberales, y los han denominado como algunos estados capitalistas y otros estados en desarrollo del capitalismo para la época. Seguimos hablando de los siglos XVIII y parte del siglo XIX. Y entonces, los que se denominaron estados capitalistas tienen una estructura que para ellos está situada en tres aspectos fundamentales.
los elementos que ellos consideran aspectos accidentales, los que ellos consideran de juicio doctrinal y los que ellos consideran de elementos esenciales. Y estos elementos esenciales vienen a ser resaltados en 6 elementos que me permito leer, abro comillas. Propiedad privada de los medios de producción, el factor trabajo distinto del factor capital, o sea, fuerza de trabajo diferente a pago por el alquiler o la prestación de esta fuerza, libre pago para mayor beneficio. Dice también que un aspecto esencial es la existencia de masas de capitales para préstamo o crédito. Eso quiere decir que un Estado capitalista, dentro de su estructura, tiene un aspecto esencialmente principal, que es el tener capacidad de préstamo para dominar otros estados o otros capitales. Se dice que la sociedad, económicamente hablando, ¿no? Pasamos a las sociedades anónimas, o lo que requiere es un régimen de sociedades anónimas. ¿Qué querría decir eso? ¿Que era una forma de asociarse para producir? ¿O que no nos interesa la sociedad como tal, sino el individuo que consume, el individuo que produce y el individuo que es capaz de darnos beneficio y utilidad? Ahí estarían los contrasentidos. Dice también que va a hacer y va a conformar y va a procurar que dentro de toda la estructura del Estado que adopte y del Estado capitalista se adopta un régimen que no va a ser sino el asalariado. Eso quiere decir que no se va a promover para que el individuo sea capaz de autosatisfacer sus necesidades, sino que debe percibir, vivir, en el mejor de los casos, ser un empleado de quienes ostentan el capital para poder mantenerlo dominado. Y es importante esto porque a estos estados capitales son los a los que se va a referir Carlos Marx cuando dice que cuando hace el análisis de la sociedad o del capitalismo en Alemania, algo de Francia y algo de Inglaterra, pero básicamente en Alemania o en Inglaterra. Para tener en cuenta entonces que esa política, esa cultura y esa educación van dirigidas para crear individuos anónimos que solamente sean asalariados, un número, un código o un individuo que cumple una función económica. Pero su entorno, su arraigo con la tierra, su arraigo con los otros, su pensamiento para la transformación no es interés de un Estado o una sociedad capitalista. Tiene dentro de los aspectos uno que es particularmente llamativo,
dice que entonces el dinero asume la dirección de la vida humana. Y en ese sentido, habría que repensarnos si al dinero le interesa una sociedad que se eduque para transformarse, una sociedad que genere políticas para la equidad, la igualdad y no para la construcción de capital. Si le interesa una cultura que represente los intereses del dinero o una cultura que represente los intereses de la sociedad. Entonces, plantean los autores que el capitalismo se subordina entonces al capital, al dinero, todo. No solamente producción, sino también trabajadores. De allí que Carlos Marx, cuando se refiere en El Capital que hay que cambiar y transformar la sociedad, dice que hay que romper, que hay que acabar con eso. Y propone, ahí sí propone, que el Estado sea el propietario, no regulador, no monopolizador, sino el único propietario de los medios de producción para poderlos repartir, redireccionar en la sociedad. Bueno, ya vamos a mirar eso. Además, plantea como 4 elementos que van a ser como lo que dijo la religión católica, su doctrina, lo que debe asumir. Y como ustedes bien saben, la educación, la política y la cultura coayudan cada una de ellas hacia un solo objetivo: la formación de los individuos que requiere una sociedad. Y entonces, si no es una sociedad liberadora, transformadora, entonces debe ser una sociedad totalmente dada, doctrinada, enseñada, educada, moldeada, y que todo su simbolismo esté centrado hacia la construcción de capital, de dinero. Y por eso entonces le dicen que ¿quién es la gran hacedora de los territorios? ¿Quién ha sido hasta el siglo XVIII la gran ostentadora de poderes económicos y políticos? Pues la Iglesia. Y entonces, las sociedades capitalistas, el término suena feito, no puedo decir se asocian porque no se asocian, se amangualan, se agazapan. O sea, ¿qué es amangualar, compañera? Amangualar es algo que se hace para dañar a alguien. Yo, cuando me asocio, puedo asociarme en beneficio, en acción para contribuir, para desarrollar, puedo fracasar en la acción, pero cuando me amangualo, voy a ganar, pero a dañar. Entonces, por eso el término es un poco usado porque es bastante duro, pero es amangualar. Me amangualo para que el otro se vaya. En ese sentido, religión y Estado se amangualan. O mejor, capitalismo y religión, algunos dicen que son uno solo. El poder religioso también fue un poder económico, político y quizás para los menos ingenuos
conocerán que las religiones lo único que han tenido es dioses vengadores que han incitado a la guerra. Para los dogmáticos en su fe y en la salvación nomás, pues Dios siempre le hizo mal fue a los que le hacían mal a ellos. Entonces justificarán las masacres que hicieron todas las, en nombre de la religión, todas las luchas que se dieron en el pasado, en el presente y que se darán en salvaguardia de una fe o de una salvación. Pero pocas veces movimientos religiosos como el que América Latina desarrolla con el cura, hace poco se estaban conmemorando la muerte, el asesinato del padre Camilo Torres Restrepo, quien perteneció a un grupo de América Latina que surge como es la teología de la liberación, que plantea un Dios más justo o una religión más justa y más humana. Pero en esta manguala de la iglesia con el capital, ustedes muy seguramente han oído mucho que en los textos del capital se diga que la religión es el opio del pueblo y que Carlos Marx dijo eso. Y la gente dice, uy, pero ese man, ¿por qué va a decir semejante barbaridad? Pues por eso, porque la religión no se amarró con la gente que necesitaba, no se amangualó, dicen, para acabar con el capital, sino simplemente se amangualó con el capital para acabar con las sociedades, para no ayudar a los pobres, o mejor, para no hacer una sociedad justa. Carlos Marx en el Capital muestra y demuestra cómo la religión, a través de los años, a través de los siglos, para la época del 1800 y pico de años, había en aras de la fe y de la salvación matado y exterminado, acabado con la ciencia y con la humanidad. Recuerden todo lo que hizo las cruzadas, todo lo que hicieron los cruzados para llegar a Jerusalén y cuántos pueblos arrasaron en aras de rescatar un símbolo, una ciudad, símbolo, no más, un símbolo. Y hoy todavía esa franja, esa guerra perdura. Y lo que se busca es un símbolo, rescatar un símbolo. Además, ¿qué pasó con la Inquisición? ¿Qué hacía la Inquisición? Pues acallar a todo aquel que era capaz de levantarse y protestar contra todos los vejámenes de la religión. Si ustedes recuerdan, por allá, no sé, por lo menos me imagino que en la televisión habrán visto el Código Da Vinci, y por allá por lo menos hacen mención a un libro que se llama el Malum Malumitarum, o sea, el mal más malo, que habla sobre el exterminio que hizo a la religión católica con las brujas o a las mujeres. La persecución de más de 2, 3, 4 millones de mujeres que asesinaron, que se pusieron testimoniar allí, donde se dice, donde se afirma y donde se confirma que todas ellas fueron llevadas a la hoguera, fueron declaradas brujas por simplemente el hecho de tener un pensamiento, un conocimiento diferente y enseñar para la vida. La mayoría de ellas eran las parteras, eran las conocedoras de las hierbas para ayudar a la sanación, lo mismo que lo que le pasó a la mayoría de los alquimistas. No quiere decir que la ciencia no haya sobrevivido y no se haya desarrollado. Si bien es cierto, la Edad Media fue una edad oscura que llaman por los asesinatos que se dieron en nombre de la religión, también fue una época bastante enriquecedora frente a los desarrollos
de la química, de la física, de algunas de las ciencias que hoy conocemos. Aparece también como uno de los comunes denominadores entonces del capitalismo, que dice que entonces allí ellos lo denominan así, la sociedad capital debe tener una alegre convivencia con la iglesia. Entonces, eso es lo que se debe, y un respeto con ella. Y la denomina, y entonces hay una división entre comunidades civiles, eclesiásticas y militares. Y esto tiene que ver con algunos elementos de derechos que se le otorgan a los civiles, a los militares y al clero, que son los eclesiásticos. El derecho a los militares y el perdón a matar, ¿a quién? A los enemigos del Estado, a los enemigos de la Iglesia, para hacer mención a uno de ellos. Entonces se dice que otro de los principios, fundamentos, doctrinas del capitalismo se basa en la responsabilidad de diluir las sociedades, ojo, en común para la vida y desarrollar las sociedades individualistas. Prima el individuo a lo comunitario. Se dice también que entonces introniza, o sea, inserta los más fuertes sobre los más débiles, pero sin acabarlos, pero sin exterminarlos. Y se habla de fortaleza en los capitales y debilidades en las necesidades. Y miren ustedes los sistemas capitalistas, ¿qué hacen con la necesidad que usted tiene? La puede suplir si tiene con qué pagar. Hay un elemento que a pocos les gusta, pero realmente es así. El capitalismo desprecia, menosprecia, soslaya, socava la dignidad del hombre. Y a ello le dice que cada acción ética tiene un valor económico para que se olviden de ella. En eso, esa es una sociedad o esa es una forma de adoctrinamiento que se tiene hacia una sociedad capitalista. Y entonces dice que, ¿cómo lograr que entonces un Estado capitalista prospere? Dice, debe ser un Estado productor de bienes y servicios. Debe crear innumerables bienes. No se refiere a los bienes que suplen necesidades, sino a los bienes, debe crear los bienes que se le ocurran para acaparar los capitales que necesite. Hoy nosotros, creo que todos, la mayoría, tenemos un celular. No sé si aquí alguno de ustedes no tiene celular. Bueno, me disculpa, no es el hecho. Pero yo digo, ¿quién tiene la última tecnología en celular? Vale 10 millones de pesos. ¿Quién tiene una tecnología intermedia vale 5 millones de pesos? ¿Quién tiene una tecnología medio, que valga 2 millones y una
y una tecnología mínima que vale 1.800.000 o 600 en adelante. Pero la básica, que era el teléfono, ¿quién tiene teléfono fijo en su casa? Eso, mire, estamos en una tecnología incipiente, dice. Ya estamos por debajo de la tecnología necesaria para vivir en un estado capitalista. Porque entonces la necesidad varía, el suplir esa necesidad varía de acuerdo a su capital. Entonces, necesitamos para comunicarnos el teléfono fijo, pero para mantener conectado 100% un celular. Y de esa forma entonces se crean, y es a lo que se refiere el capital de crear los bienes, cualquier cantidad de bienes, los que sean. Genera la inventiva, la creación y el desarrollo de proyectos industriales. También fomenta la construcción de maquinarias, equipos y en la comunicación crear las vías que sean necesarias para acceder a la exploración de la naturaleza que se requiera. Menosprecia las comunidades, pero aprecia las comodidades para el hombre. Comodidades y suntuosidades, perdón. Y esa es la política en lo que quiere educar y la cultura que quiere formar el capitalismo. Y allí, entonces, seguimos situados en el 1800, surge un grupo de pensadores que dice, no joda, pero ¿y qué vamos a hacer con esto? Si esto se va así, esto tiene que, mejor dicho, nos vamos a reventar. Y entonces surgen las ideas, algunas ideas socialistas, que como el profesor Ricardo Sánchez las explicó perfectamente, incluso la creación del socialismo en Alemania, en Inglaterra, posteriormente va a la revolución a Rusia, y también que afirmó que Marx y Engels habían elaborado el manifiesto del Partido Comunista, ¿sí? Pero por solicitud de las comunidades socialistas de la época, a dos pensadores que estaban y que tenían, lógico, sus ideas claras frente a estos elementos también y compartidas con ellos, se genera. Y entonces aparece un elemento que nos muestra una sociedad, otra sociedad diferente a la capitalista, que se sueñan otro mundo posible diferente al capitalista. Y dice entonces, hagamos una sociedad socialista. Si ellos rechazan el dinero, si ellos rechazan la sociedad, los elementos culturales de la sociedad, la educación que forma gente, la educación que nos lleva a la humanización, entonces tenemos que mirar en una sociedad que rompa eso y que genere y dé las posibilidades de lo otro. Y entonces a partir de mirar ese capitalismo, de hacer ese estudio del capitalismo, dicen, vamos a luchar por un socialismo. Y entonces lo definen. Dicen, entonces, ¿qué es? Si ser capitalista es hacer dinero, es llenar sus bolsillos, sus arcas, pisotear al otro, no tener en cuenta lo social, lo cultural, lo educativo, que transforme, sino que simplemente sostenga un statu quo como está. Creemos uno que es la posibilidad de soñar para transformarlo. Y entonces dice,
sistema que busca la supresión de las clases sociales y generar una sociedad igualitaria, lineal y con igualdades, con derechos y con el uso en común de los bienes del Estado y los bienes de producción. Además, agrega que el Estado posea, administre y distribuya lo producido o la producción. Por ningún lado aparece un mediador que es el dinero. Por ningún lado aparece otro elemento que es fundante, que es la propiedad privada. Parece que el Estado es el dueño absoluto de todo, propone el modelo. Y se dice que hay variedad de socialismos, como lo presentó el profe Ricardo. En la mayoría de los países se desarrolla, pero que todos convergen igual, en un adoctrinamiento, en unas ideas básicas, compartidas, que para ellos son las ideales para desarrollar otro mundo posible. Entonces hablan de una igualdad absoluta y de una desaparición, en teoría o entendida, de todo privilegio. Eso quiere decir que todos, absolutamente todos, los miembros de un Estado socialista tienen igualdad en derechos, tienen igualdad en deberes y también tienen igualdad para educarse, para hacer política y sobre todo para vivir la cultura. Y allí aparecen elementos que para las sociedades capitalistas diferenciaban. Aquí son elementos que van a ser elementos que coadyuvan a una identidad general. Se dice que entonces el socialismo para la época de 1800 procuraba que se debería iniciar la lucha de clases hasta el exterminio de las clases, y lograr realmente implementar, dejar claro, compartir, tener el ideario de ser todos una misma sociedad. Pero recordemos que cuando hablamos de una sociedad de ideas iguales, no quiere decir seres iguales, seres totalmente copiados, sino reconociendo las diferencias. Y eso aparece porque los socialistas alemanes y los ingleses tenían culturas, formas, sociedades diferenciadas de ser, lo mismo que las comunidades que conforman, Ricardo lo explicaba, la Rusia y las sociedades que transformaban en América Latina, como en Cuba, el movimiento en Venezuela y en Chile, que lo hace para mostrar cómo se dio después el avasallamiento para crear el neoliberalismo, allí con la masacre del distinto presidente Salvador Allende, asesinado, primer presidente socialista de América Latina, por elección popular. Y entonces se dice que se respeta la diferencia, pero todos tenemos un ideal común. Y en ese sentido, entonces se dice que se debe
propender en los países no socialistas para que alcancen el socialismo, abolir la propiedad privada, máximo cuando los bienes de producción pertenecen a entidades foráneas, fuera del estado en el que se está. Se dice también que no hay que acabar con lo existente, ni las empresas, ni mucho menos las formas de producción, pero que sí deben ser extraídas de lo privado y que pasen a ser nacionalizadas o que sean parte del Estado en el que están y al que les corresponde. Ahora, recordemos que hay formas de, el término expropiación no quiere decir robo, ni quitar, ni avasallar para ello, sino llegar a una negociación para que ésta cambie de propietario. Aquí expropian los terrenos para hacer las avenidas, pero creo que compran el terreno para que pues, se pueda hacer. En ese sentido, habría que mirar cómo es que se da ese juego allí. Se dice también que se debe educar, se debe elaborar las políticas y se debe procurar por una cultura que realmente planifique económicamente para el Estado, y para la sociedad. Todos participamos en la planificación, pero todos también somos garantes del cumplimiento de lo planificado para alcanzarlo. Además dice que esencialmente transformará estos elementos culturales, estos elementos políticos y estos elementos de la educación en lo material, o sea, en los elementos que son circunstanciales a la producción, dejando claridad que lo espiritual lo deja al libre albedrío de las personas y que el Estado no intervendrá en imponer, ni mucho menos defender X o Y tipo de religión que se deba o no dar. Pareciera que Colombia, cuando dice que es multicultural, pluriétnica y acepta cualquier tipo de religión y no dará oficialmente la religión católica, en ninguna parte se enseñará, ni ninguna religión, pareciera que estuviera entrando en un camino al socialismo. No nos dejemos engañar. Hay quienes enjuician teóricamente y estructuralmente en el desarrollo que se ha hecho o que se ha dado del estudio de las sociedades socialistas también, que en algunos casos hay elementos que se pueden reconocer como acciones alcanzadas, o como dirían algunos, como algunas verdades reales. Uno, que pueda lograr alcanzar equidad en salud, en educación, en bienes, en servicios, pero que al mismo tiempo hay un fenómeno que se mantiene y es una élite en la dirección de estos países. Y eso pues pareciera que los configura en formas diferenciadas de socialismos. Se dice que no es cierto que en los países socialistas se condene, se persiga
o se elimine la iglesia. Simplemente se descoyunta el Estado, se separa el Estado de la iglesia y no la patrocina, no la promueve, no la divulga. Y en eso, ¿cómo hacer la diferencia? ¿Ustedes han visto las ceremonias militares en nuestro país? El ascenso de militares o la nueva creación de o el desfile militar que sale, que aparece por allá un monseñor o un curita echándoles agua bendita a las armas o bendiciendo a los militares. Eso es lo que descoyunta el socialismo. Le dice, no, ustedes allá a sus almas, nosotros aquí a los cuerpos. Entonces, bien, no, las armas no se necesitan bendecir. Además que siempre ha sido como una contradicción, ¿no? Estas las bendigo para que maten y las otras las maldigo porque están matando. Entonces, allí, esos son los elementos que pues debemos repensar. Pero, si el Estado no sé, los que fuimos de pueblo podemos tener mucho más acercamiento a eso. Siempre que había un 20 de julio había una ceremonia de Te Deum, o sea, primero una oración religiosa, o primero el desfile, el más grande desfile, y al final llegaba el monseñor o el obispo, el que fuera, hacía 10 o 15 minutos de un acto religioso, y siempre estaba en los actos civiles, políticos y militares, siempre estaban los religiosos. Pero en los actos religiosos, ni los políticos ni los militares intervenían, ¿no? Hacían parte de él. Sí, iban. Claro, el presidente va a la Semana Santa, el presidente hace el acto, pero no interviene. En un acto político y militar sí interviene la religión. Entonces, ahí miremos, en ese sentido es que realmente, por eso, al quitarle ese protagonismo, también la deja en un lugar no privilegiado. Además, reafirma la abolición de la propiedad privada, y entonces algunos la enjuician como eso, me va a quitar todo lo que tengo o me quita lo que tenemos, pero ¿cuántos de ustedes tienen apartamento? Ustedes, no sus papás. Ustedes. ¿Qué les quitarían? ¿Qué propiedad perderían? O sea, no sé, pero sí puedo estar en contra, no sé. Ayer, curiosamente, escuchaba que podían entrar la propiedad de las viviendas, podía estar en juego con la política de viviendas de interés social, porque se estaban planteando comprar grandes viviendas que ocupan, para dar el ejemplo, una casa de 250 metros cuadrados de primer piso, una casa de un piso de 250 metros cuadrados. ¿Y cuántos apartamentos de 50 metros cuadrados caben en un primer piso de una casa de 250? 5. Póngale 10 pisos para arriba. 50. Donde vive una familia pueden entrar a vivir 50. Nadie dijo que le iban a robar la casa. Nadie dijo que se le iban a expropiar. Pero los medios sí lo dijeron. El Espectador y El Tiempo sacaron el titular y semana. En riesgo la propiedad privada. Si lo que se busca es buscar ese tipo de espacios para construir donde puedan habitar 50 familias en lugar de una, sin quitarle su derecho a la vivienda a quien vive allí. Me imagino que se le pagará y se le pagará muy bien, yo no sé. No creo que se vaya a dejar una vivienda de esas, no creo que se van a dejar engañar en el precio. Y entonces, en ese elemento se buscaría entonces, también a eso le dicen que es un gobierno con ideas socialistas. Ojalá se diera.
Hay otro elemento que el socialismo también busca y es una mayor justicia. Y el elemento de justicia, para esta época también, recordemos, se está buscando para poder realmente darle el valor, justo valor, al daño que haya causado la persona o las personas y no a los imaginarios que política, religiosa o culturalmente, mejor, o moralmente una sociedad tenga y quiera dañar. Para el ejemplo, a una mujer que tiene el conocimiento, ¿por qué hay que quemarla? Si lo tiene, ahí es que más bien llevarla al espacio para que lo pueda desarrollar, a los sitios donde pueda ejercer, en lugar de condenarla a la hoguera. Y si cometió algún delito, pues juzgarle el delito, mas no exterminarla. Pues a eso se denominaban en una búsqueda de una mayor justicia. O como lo que pasaba con las grandes protestas, que en lugar de llegar a una negociación, se exterminaban a los oponentes. También se dice que una sociedad socialista debe pretender por una cultura, una política y una educación para ser parte integral del Estado. No para estar lejos del Estado, sino para estar inmersa en el Estado, para ser parte de él. ¿Cómo se es parte del Estado? ¿Con los cargos burocráticos? ¿Será? ¿Con el pensamiento de una sociedad diferente o de una vida plena para todos? ¿Será? ¿Con salud para todos? ¿Con educación para todos? ¿Exigiendo que se nos garantice eso? ¿Será que así somos parte del Estado? Pues esos son los elementos que debemos tener en cuenta para ser parte del Estado. La participación ciudadana que conocemos hoy como un elemento de la sociedad civil para acercarse al poder, a la política, a la educación, a la cultura, ¿está dada desde el Estado o está dada desde nosotros para que el Estado nos lo garantice? Y allí es donde nos dice el socialismo, nosotros debemos garantizar que eso sea así, que no es la imposición. Recuerden, lo cultural no es el pasado, no es mantener el pasado. Lo cultural está, como lo dijo la filosofía, en tener en cuenta nuestro pasado, vivir plenamente nuestro presente y dejar plasmado todo lo que hacemos para que las futuras generaciones construyan a partir de esas bases, transformen a partir de esas bases o al mismo tiempo nos critiquen a partir de esas bases, pero que construyan su propia, realidad, que no es otra cosa que nuestro presente es nuestra realidad. El futuro lo anhelamos, lo soñamos y lo podremos alcanzar. Pero en eso creo que la mayoría que dan el concepto sobre ello están de acuerdo, y es que es incierto, no es una garantía absoluta. Además, se dice que el socialismo, por excelencia, busca única y exclusivamente el bien común. Y allí es donde quizás se puede ver ese contrario que existe entre el capitalismo y el socialismo. Mientras que el uno busca el bien individual, el otro busca el bien común. ¿Qué tiempo me queda?
Bueno, dos elementos que no han estado dentro del el conversatorio muy presentes, porque quizás corresponden más a nuestras comunidades originarias que a esa herencia eurocéntrica que tenemos, a esa herencia plasmada en los textos, o mejor, plagada en los textos de historia, que nos muestra a los vencedores como los grandes héroes y que a eso le llamaron historiografía, porque se refería a la historia de un lugar determinado en la geografía. Algunos dicen que historiografía es contar los hechos que fueron o los sucesos que se dieron en un sitio determinado, en un lugar, momento, sitio y tiempo determinado. Pero, ¿quién no conoce la batalla de Boyacá? ¿No ha leído sobre la batalla de Boyacá? Pues de hecho nos remota que eso fue en Boyacá. ¿Y dónde fue? ¿En el Pantano de Vargas o en el Puente de Boyacá? Pues fácil, ¿no? En el Puente de Boyacá. Y en ese río Teatinos, en esa quebrada, porque es una quebrada, Teatinos, que fue donde se dio la gran lucha, ¿quién vivía en ese sector? ¿Qué sociedades estaban alrededor? ¿Qué comunidades habían alrededor? ¿Qué nos contó de eso la historia? ¿Qué nos dijo de los tunjanos? ¿Qué nos dijo de la gente de Duitama, de Paipa, de cualquiera de los pueblos que están cercanos a esta franja? ¿Qué nos dijeron? Nada. Nada nos contó la historia de eso. Viene la historia de los anales, que intenta transformar o llenar esos vacíos y propone que realmente se haga un análisis del contexto social en el que se dieron todos estos elementos. Pues una y otra tuvieron su disputa aquí en América y en Colombia, aquí en nuestras universidades. Y aquí entonces se dijo que se recomendó, o mejor, se luchó para que se transformara la dictada, cómo se dictaba la historiografía, cómo esa historia de héroes, de vencedores y vencidos, se transformara para contar la historia de las sociedades que estaban alrededor de esto, de estos hechos, que se contara la historia de las sociedades que participó allí. ¿Y entonces qué se hizo? No, pues si no vamos a decir que Simón Bolívar, que Nariño, que Santander, que los godos, que los liberales, que esto, entonces esa no es historia. Eso es entonces hablar del siglo XVI, XVII, XVIII, de la gente, de los indios, de los de la Alpargata, los chapines, los otros. No, eso no es historia. Imagínense. La masacre de las bananeras se cuenta como un hecho histórico. Y entonces, en 1927, mataron 100 y pico de trabajadores. Y entonces lo importante es conocer que allí se dio una masacre, murió mucha gente, pero los antecedentes, las causas de las bananeras, la comunidad que vivía allí, la explotación que se daba, eso parece que no es el interés. ¿Por qué? Pues porque si aprendemos culturalmente que esos hechos, cuando llegan las grandes compañías como la United Fruit Company a una zona, pueden acabar con el territorio, con la cultura, con la educación y pueden acabar con las políticas que tenemos allí. Pues si la gente aprende eso, no va a dejar que lleguen. No, pero igual pasó en el llano con las cultivos de palma. Desaparecieron 6 comunidades originarias y no pasó nada. Pero ese es el progreso. Podrán leer ustedes en Campesinos de los Andes a Orlando Falsborda hacer una narración de lo que pasó en la vereda Saucío cuando el Estado necesitó energía para poner las torres en Chocontá, para poder
mantener la comunicación telefónica en el país, para crear las antenas repetidoras. Y para eso se necesitaba energía y tuvieron que inundar toda esa zona. ¿Qué pasó con todas esas comunidades que años anteriores el estudio de campesinos de los Andes mostraba que estaba allí? ¿Desaparecieron por magia? O en las zonas donde se están criando marranos en el llano, para no ir tan lejos, en estos últimos 20 años, las comunidades que desaparecieron y los terrenos que aparecieron adjudicados a una familia que hoy por hoy aún sigue buscándosele cómo condenar a quien fue causante de todos estos daños y quienes son propietarios de estos terrenos, el doctor Álvaro Uribe Vélez. Y que todavía ni siquiera muchos de nosotros estamos enterados de lo que pasó allí. ¿Qué decir de las Oil Company, todas las empresas petroleras que vinieron al país, que se asentaron y dieron cuenta de todo lo que a su alrededor estaba? Esa historia tampoco nos la contaron. Aún en La Guajira hoy, después de 30 años de explotación del carbón, hasta ahora estamos aprendiendo a mirar todos los daños que se hicieron allí y todo el mal que se generó. Por eso, nuestra invitación es para que realmente lo que denominamos política, educación y cultura, dejemos ese miedo a meternos allá y lo miremos simplemente como espectadores y creamos que educamos si damos lo que creemos o nos dicen que hagamos, y más bien nos intronicemos en él y hagamos la formación política que necesitamos para transformar la sociedad. Trabajemos en la educación que requerimos para transformar una sociedad y sobre todo promovamos lo que culturalmente nos mueve hacia un mejor vivir. Hay elementos que muchos teóricos han llamado transculturación. ¿Por qué va a ser transcultural que a mí me guste un cantante o otro, o me guste una forma de vestir de otro? No, son modas y eso está bien, eso viene y va. Pero si yo tengo claro ese concepto de comunidad, de solidaridad con el otro, de respeto por el otro, de aceptación al otro, de no negación al otro en su diferencia, puedo ir a los bailes, puedo vestirme como quiera, puedo caminar como desee, ponerme el aderezo que quiera, porque eso es una ola, va y viene. Pero lo que me fundamenta, cultural, política, éticamente, y por lo que me he formado, que es en esos elementos fundamentales para la transformación, para el buen vivir, para estar en comunidad, para el respetar al otro en la diferencia, eso es mío, eso está ahí. Y eso no se transforma con un vestido, ni se transforma por un canto. Pero los medios sí te hacen ver eso. Que si haces esto, estás aquí así. Que si te pones aquello, perteneces a otro grupo. Muchas gracias por escucharme. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto intentaré resolverla. Y si no, muchas gracias. Pueden pasar a